Bueno, vamos a orar por la palabra, ¿le parece bien? Quiero animarle a que, si no toma notas, hoy empiece a tomar, porque vamos a aprender en este domingo y los próximos domingos algo bien importante, que si lo aplicamos, nos puede cambiar la vida para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana tan linda de tu presencia. Gracias, Señor. Señor, aquí está un pueblo dispuesto. Prepara nuestro corazón para lo que vamos a recibir en este domingo y los domingos siguientes. Prepara nuestro corazón, Señor, para esta enseñanza que yo creo que puede determinar nuestro futuro y nuestro caminar contigo. Despierta a tu iglesia, Señor. Si alguien ha estado adormecido, oro para que esta palabra sea el parteaguas que le despierta y marca el rumbo del resto de los días. Señor, en el nombre de Jesús, quita toda distracción, nos enfocamos en tu palabra y te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Está listo para la palabra? Los que ya lo escucharon a las 9, yo creo que no están listos, de verdad no estamos listos todavía, porque Dios nos va a hablar, Dios nos va a hablar. Quiero iniciar con un pasaje, segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 8. Segunda carta de Juan, en el capítulo 1, verso 8. Solamente tiene un capítulo esta segunda carta. Y obviamente toda la carta es importantísima, toda la carta tiene una profundidad tremenda, pero quiero que pongamos atención al versículo 8, lo que el apóstol Juan está diciendo. El apóstol Juan, cuando escribe esta carta, se dice en los historiadores que muy probablemente tenía entre 80 y 90 años, ya estaba en una edad avanzada, y cuando alguien que ha permanecido en el Señor hasta tan grande edad y hasta tan grande tiempo, hay que ponerle atención. Hay que saber qué fue lo que les hizo permanecer y qué fue lo que les hizo llegar hasta donde están. Y el apóstol Juan llegó hasta este punto y hay que poner atención a lo que está diciendo. Y la palabra de Dios dice así, versículo 8 de Juan: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Lo volvemos a leer. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esta palabra es una palabra que el apóstol Juan, le repito, está diciendo en sus últimos momentos. Y hay algunos principios que veo de esta palabra, 3 principios que veo de este pasaje, y apúntelos por favor. El primero, porque todos son determinantes para lo que viene por delante. El primero: el mensaje es para nosotros. Si me das con la diapositiva, Gadi, es la que sigue. El mensaje es para nosotros. Dice el apóstol Juan: mirad por vosotros mismos. Este mensaje, amados, lo que vamos a aprender en las próximas semanas, no es para nadie más, sino para ti. Digan amén. No, mientras escuche el mensaje, no diga: ay, si estuviera aquí, ay, si hubiera venido hoy al culto. Y no lo empiezas a buscar, ¿verdad? Y no vino, espero que haya venido a las 9:30. No, hermano, espérate, es para ti. Mirad por vosotros mismos. Hay otras ocasiones en las que los apóstoles instan a la iglesia a que vieran por los demás. En una ocasión el apóstol Pablo dice: toma en cuenta al débil en la fe, considéralo como a ti mismo. Está hablando, pero aquí no. Aquí dice: mirad por quién, por vosotros mismos. O sea que este mensaje es para nosotros. Segundo principio que encuentro es que si no pongo atención, se puede perder el fruto del trabajo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo.
Qué impresionante, amados, que usted y yo podemos esforzarnos, caminar, vivir para el Evangelio, trabajar para el Señor y perder el fruto de ese trabajo. Ayer las hermanitas hicieron un trabajo excepcional con el cafecito de mujeres. Felicidades, hermanas, a las que sirvieron y apoyaron. Les quedó hermoso, les quedó muy, muy bonito, muy fenomenal. Y es un trabajo lindo, que se esfuerzan y llegaron temprano, y yo verlas ahí acomodando y poniendo y armando las sillas y los manteles y todo. Es un trabajo que están haciendo. Pero imagínense esto, no digo que sea el caso, pero que se pierda el fruto de todo ese trabajo. La Biblia lo presenta como una posibilidad. Cuídate para que no pierdas el fruto de ese trabajo. Imagínate que estás sirviendo al Señor durante años y años y años, y justo en la meta pierdas el fruto de todo lo que trabajaste. Hay que poner atención y cuidado a la palabra de Dios. ¿Hasta aquí va conmigo? Y tercer principio es que no se trabaja por una recompensa o galardón parcial, se trabaja por un galardón completo. El apóstol dice: cuidaos, mirad por otros mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Diga conmigo: galardón completo. Recompensa completa. Lo que me lleva a otro principio. Si hay un galardón completo, significa que también hay galardón parcial o ningún galardón. Si hay un galardón completo, si hay recompensa completa, entonces hay recompensa parcial, o número 2, ninguna recompensa. Entonces debemos de cuidarnos cómo andamos para que recibamos, no perdamos el fruto del trabajo, y la recompensa que recibamos no sea parcial o ninguna, sino sea una recompensa completa. Completa, no a medias, no por partes. Yo creo que Dios quiere bendecir a su pueblo, amados. Yo creo que Dios quiere traer bendición a su pueblo. Ahora, no nos vamos a desviar por el camino. Esto, no estoy hablando de posesiones, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de riquezas, no estoy hablando de posesiones terrenales. Ese no es el mensaje, ese no es el tema. Yo creo fielmente, conforme a la palabra de Dios, que Dios quiere darnos mucho más que dinero. Dios quiere darnos mucho más que posesiones, amados. Y a veces limitamos a Dios y hacemos a un Dios chiquito que solamente nos quiere dar dinero, pero no, va mucho más allá. Yo creo que las bendiciones de Dios son conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esas son las bendiciones que vamos a ver. Ahora, ese es el galardón que está en su palabra, pero hay un galardón completo, parcial o ningún galardón. Ahora, el apóstol Juan, en el contexto inmediato, está hablando de la recompensa que obtendremos cuando vayamos a la presencia del Señor. Vamos a estar un día delante de su presencia, frente al tribunal de Cristo. Serán expuestas nuestras obras delante del Señor, pero dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Imagínese usted estar frente al tribunal, voltea a ver al abogado, que es Cristo Jesús, y le diga: Señor, acuérdate, y te diga: yo no lo conozco. Ay, Señor, pero es que yo estaba ahí en Castillo del Rey, Cancún. Yo nomás conozco al pastor de ahí. ¿Por qué hicieron ese ruido, hermano? Y ahí, en ese lugar, en esa vida venidera, habrá una recompensa. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que se guarde sin tentación recibirá la corona de la vida. Está hablando de una recompensa en la vida venidera. Y Juan en este pasaje sí se refiere a la recompensa de la vida venidera, de lo que estará cuando estemos frente al Señor. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 8. Por favor, ponga atención. Primera de Timoteo 4, 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. En el contexto, Pablo estaba medio regañando a Timoteo porque Timoteo andaba que con las pesas y que se quería ver como cuerpo griego, y también, y le: a ver, Timoteo, espérate tantito, no es por ahí, mijo. Eso para poco aprovecha, ¿verdad? Tu cuerpo se va a desgastar y al final va a terminar colgando todo. Así que no se preocupe por eso.
Pero, dice así, pero la piedad, o sea, la vida de Dios, eso es piedad, para todo aprovecha. Y mire lo que dice, pues tiene promesa, ¿para qué? ¿Para qué? Esta vida presente y para la venidera. Entonces el galardón que está hablando, el galardón completo, parcial o no galardón que encontramos en Juan, se refiere a que no solamente lo podemos experimentar en la vida venidera, sino en la vida. Dios quiere recompensarte. Y Dios quiere darte galardón completo. Muchos de nosotros, amados, hemos experimentado tal vez solamente una porción de las cosas, mas no todo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 11, verso 31. Proverbios 11, 31. Apúntelo y después voltea a la pantalla, que ahí está escrito. Ciertamente el justo será recompensado. ¿En dónde? No dice en la tierra venidera ni en la. Entonces Dios recompensa también aquí. Dios quiere bendecir a su pueblo también aquí. Ahora, en el ministerio de Jesús, en los evangelios, ahí encontramos la base y el fundamento de toda la vida cristiana. Y Jesucristo, en el ministerio que ejerció, Él ministraba la presencia del Señor, y la gente que recibía de parte de Dios, recibía, escuche, o galardón completo, galardón parcial o ningún galardón. ¿Algún ejemplo de alguien que haya recibido un galardón parcial en la vida de Jesús? Yo creo que hay muchos ejemplos. Gente que fue sanada. Los que fueron alimentados con 5 panes y 2 peces. Fue una recompensa parcial, porque comieron cuando tenían hambre, pero muchos de ellos se fueron. Los leprosos que fueron limpiados, dice la palabra que 9 se fueron y solo 9 recibieron recompensa parcial, fueron limpios, órale, pero solo 1 recibió recompensa completa. Hubo algunos otros que no recibieron ninguna recompensa. ¿Quién viene a su mente? Judas. 3 años caminando con Jesús, viendo el fruto del ministerio de Jesús, pero porque permitió que el diablo entrara en su corazón, terminó sin ninguna recompensa. Los fariseos, los que crucificaron a Jesús, estuvieron expuestos a la recompensa, mas no la obtuvieron. Y en los evangelios encontramos muchas ocasiones donde el Señor bendice, donde trae de su sanidad, donde trae de su respuesta, donde se mueve. Y hay un hilo que conecta todas las cosas. Hay un hilo que conecta todas las cosas para recibir galardón completo, galardón parcial o ningún galardón. Y es de lo que quiero que hablemos, no solo en este domingo, sino en los siguientes domingos. Creo que va a ser un tema que, si lo desarrollamos y lo captamos y lo recibimos, amados, vamos a ser grandemente edificados. Entonces, abroches el cinturón. ¿Listo? Vamos a arrancar. Ahora sí, viene lo bueno, como decía mi sobrinito Milton. Viene lo bueno, tío, viene lo bueno. Ándale, ahí va. ¿Listo? Marcos capítulo 6, versículo 5. Quiero que ponga atención a este acontecimiento en el ministerio de Jesús. Jesús está en su ciudad donde creció, en Nazaret. Y ponga atención, por favor, al versículo 5, 6, 5. ¿Lo tiene?
hablando de Jesús, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. En otras ciudades Jesús hacía milagros, sanaba ciegos, paralíticos eran levantados, podemos ver que leprosos eran limpiados, endemoniados eran libertados. Había milagros constantes en la vida de Jesús, pero de repente nos encontramos que llega a Nazaret, donde a lo mucho sanó un dolor de cabeza, un dolor de pancita, una indigestión por ahí, un dolor de espalda, un dolor de rodillita, algo por ahí, mas no pudo. Ahora, se complica el mensaje, amados, porque la Biblia específicamente dice, gracias, Efra. La Biblia dice, mire, ¿qué dice? Y no, ay, amado, no pudo. Espérate, es que esto es tremendo. Si hacemos la hermenéutica del pasaje, si hacemos la exégesis del pasaje, eso es tremendo. No dice no quiso, porque esto aplicaría a su voluntad, en su soberanía, no quiso hacer. Pero de repente vemos al Señor Todopoderoso que no puede. Dice ahí, no pudo. En la versión amplificada de la Biblia dice, fue imposibilitado de hacer milagros. Qué tremendo, ¿no le parece? Que de repente el Dios Todopoderoso no puede. No es que no haya querido, no pudo. Y yo, por más que leía y decía, bueno, a lo mejor es una traducción que la Reina Valera. No, en el griego original dice, no pudo. Y es de la única ocasión donde aparece el pasaje. En todas las demás aparece que el Señor no quiso. En otra ocasión dijo, no es momento, mujer. Cuando le dice a su mamá, Jesús, mira, ve, no tienen para el vino. Y dice, no es mi momento, mujer, no ha llegado mi hora. No quería en ese momento, no es que no podía, sino no quería en el momento. Pero en este pasaje dice, no pudo. Lo que me lleva a la pregunta, ¿qué limitó al Señor Todopoderoso? ¿Qué limita al Dios que todo lo puede? Imagínate clamar, Señor, por favor, Señor, te pido, Dios, por favor, y te diga, no puedo. Yo prefiero mil veces el que diga, no quiero, porque me amoldo su voluntad, a que me diga, no puedo. Señor, ¿cómo que no puedes? ¿Qué limitó al Señor Todopoderoso? Amado, si tú y yo podemos entender lo que limitó al Señor en ese momento, podremos entender lo que nos limita a nosotros y vivir en la plenitud de Cristo Jesús. Jesús está en su ciudad, en Nazaret. Su mamá y su papá seguían viviendo ahí. Los hermanos de Jesús aún vivían en Nazaret. Es por eso que en el contexto inmediato, en los pasajes anteriores, la gente comienza a ver a Jesús y las cosas que está diciendo, y de repente caen en cuenta y dicen, ¿no es este Jesucito? Jesús, el hijo de María. Es Jesús. Oye, ¿no es el niño que estuvo con Jaimito en el salón, en la clase? Y empiezan a aterrizar a Jesús, a decir, ¿no es este el hijo de José, de María? ¿No es este el carpintero que nos hizo la silla y la mesa que tenemos en el comedor? Sí, es él. Y cuando ellos están expresando esto, porque lo están expresando,
no lo están pensando, lo están expresando. Dice la Biblia de esta manera en Marcos capítulo 6, versículo 4. Ponga atención. Mas Jesús les decía: no hay profeta, ¿qué dice? Sin honra. Sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Esa fue la introducción. A partir de este domingo, amados, vamos a estar hablando del siguiente tema. Póngale el título: el principio bíblico de la honra. Jesús da una clave tremenda cuando dice que no pudo. Él menciona estas palabras: que el pueblo que estaba frente a él era un pueblo sin honra. Era un pueblo que no le honraba. Era un pueblo que no le reconocía. Por lo tanto, el Señor no dice no quiero, porque Él no le ofende la deshonra. Él no se mueve en la deshonra. Él no es que se ofende: pues no me quiero, bueno, pues ándale, pues no le sano, ándale, que se enfermó. Dice la Biblia, no pudo. No lo expresa, pero yo me imagino que muy probablemente quería, pero no podía. Amaba a sus vecinos, amaba a sus amigos, amaba a sus clientes que les vendió sus piezas de madera. Jesús era carpintero, los amaba, claro, pero no podía, porque no había honra. Diga conmigo, honra. Vamos a aprender el principio bíblico, no lo que el mundo enseña, amado, porque eso nos puede desenfocar y nos puede distorsionar la idea correcta de honra. Vamos a aprender lo que la Biblia, la palabra de Dios, habla de la honra. Porque la honra que expresa la palabra de Dios es la honra que va a provocar los milagros y la respuesta del Señor en tu familia, en tu casa y en medio de nosotros. Creo que el Señor puede cambiarnos para siempre si entendemos este principio. Y es un principio bien importante en estos días, porque la honra, amados, la honra se ha perdido. Usted ve a los jovencitos y son unos groseros. Muchos de ellos ya ni saludan, ya no respetan. Yo escuché una vez, estaba en una tienda comprando y estaba un muchachito hablándole de maldiciones a un señor. De maldiciones. Me entró un celo y le dije: mi hijo, párale. Y sentí bien feo cuando me dijo: ¿y usted qué? Ay, ¿cómo que usted? Ya no hay respeto. Un día iba un niño en el Oxxo de la casa, y iba un niño con una máscara de Spider-Man y abre la puerta y le digo: ay, muchas gracias, Spider-Man. Dice: no soy Spider-Man, señor, es que no traigo cubrebocas. No sé qué sentí más feo, cuando me dijo señor o cuando me dijo que no traía cubrebocas. Amados, ya no hay respeto, ya no hay honra. Y no solo los muchachitos, también muchos adultos han perdido el principio de la honra. Ni siquiera la honra que el mundo les enseña, que es respetar, mucho menos la honra bíblica. Y se ha perdido. Pero Castillo del Rey Cancún va a desenterrar ese tesoro, y en el nombre de Jesús vamos a vivir principios de honra. La palabra honra en la Biblia, que en el Nuevo Testamento se escribe en el griego koiné, la palabra honra es la palabra timi. Diga conmigo, timi. Ay, qué bonito griego habla. Anda bien fluido. Timi es la palabra honra. En el griego koiné, que es el griego común, el griego que se hablaba en la época que se escriben los evangelios, el griego koiné me gusta muchísimo porque es un idioma bien específico, bien claro. Un niño griego podía entender la profundidad de una frase al mismo tiempo que un anciano de
de 100 años. Porque las palabras en griego koine son palabras muy explícitas, muy claras en su significado y en su sentido. El lenguaje ha ido cambiando con el paso de los años, y una palabra que hoy tiene un significado muy probablemente hace 10 años tenía otro. Pero en el griego koine la palabra no cambia su significado, sigue siendo la misma. Eso es lo impresionante de ese idioma. Por eso Jesús vino a nacer en el tiempo específico, en el tiempo acordado, porque en el lenguaje que el Señor enseñaba y que hablaba, era un lenguaje que no se puede malinterpretar, es bastante claro y específico. Entonces, la palabra honra es la palabra timi, y la palabra honra en griego significa una valoración, algo que valoras, algo que tiene peso o importancia. La honra es algo que tiene importancia en tu vida, es algo valioso. ¿Alguien tiene cosas valiosas? ¿Sí? ¿Dónde viven para alcanzarlas? No sé qué. Ayer estábamos hablando con los jóvenes que cuántas pantallas tenían, y hablamos de los celulares y de las pantallas de televisión. Y no, hombre, hermano, están tremendos esos muchachos. Oh, tenemos 15 pantallas. Ay. Tienen cosas valiosas, a lo valioso se le da timi, se le da honra. A lo que valoras no lo tratas indiferente, lo tratas con cuidado. Si tienes algo que tiene mucho valor, no lo avientas por la casa. ¿Alguien tiene algo de oro, alhajas de oro, aretes de oro, algo de oro? ¿Sí? No lo trae por la casa para aventarlo y ahí a ver dónde cae, ¿no? Lo guarda con un valor importante porque es valioso, ¿no? Así como todas las cosas. Bueno, lo que está haciendo ahí al guardarlo en esa cajita y ponerlo en ese lugar secreto y bien guardado, se le llama timi. Usted está honrando eso. También honrar significa apreciar y estimar, y esto tiene que ver con lo relacional. Se puede honrar a una persona, así como se pueden honrar cosas como un objeto de valor, porque es valioso y tiene peso y es importante. También se pueden honrar a personas o a individuos. Y en el aspecto de la honra al individuo aplican todos, pero más específicamente la palabra apreciar y estimar es la que tiene que ver con lo relacional. ¿Hasta aquí vamos bien? Y también la palabra timi implica la palabra respetar. El respeto es honra. Ahora, para aprender el significado de una palabra, también es bueno aprender lo que no significa la palabra, porque un antónimo también te dice mucho de lo que es la palabra en sí. Y el antónimo de honra es deshonra. Qué profundo, ¿verdad? No, hombre, hermanos, ando bien filósofo. Deshonra. Y la palabra deshonra es la palabra atimos o atimi, que viene de la raíz a, que es alfa, y que es anti. Timi es deshonra. Y atimos es la palabra más aterrizada para deshonra. De hecho, en Marcos capítulo 6, versículo 5, en el versículo 4, cuando dice que un profeta sin honra, está usando la palabra atimos, está usando que es una persona que está siendo deshonrada, y usa esta palabra atimos. Y la palabra atimos, fíjese lo que significa. Significa tratar como común, tratar como ordinario, faltar el respeto, eso ya es algo más abierto, es una deshonra más abierta, y no valorar. Estoy tomando nota, ¿verdad? Estoy viendo que se agacha para tomar nota. Perfecto, muy bien. Amados, la deshonra que podemos ver en este pasaje de Marcos es que el pueblo estaba tratando como común y como ordinario
al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, lo que provocó que Jesús no pudiera efectuar milagros en ese lugar. No que no quisiera, es que esto es impresionante, no que no quiso, no pudo, porque la honra no se había desatado en este lugar. Dice la Biblia, no es este Jesús, el hijo de José y de María, ordinario. No es este el hermano de Jacobo, de Judas, y Jacobo es mi compadre. Oye, compadre, ¿es tu hermano? Y trataron como común al Mesías. Y es la única ocasión que Jesús no puede, porque estaba siendo deshonrado. Wow. La palabra timí, la palabra honra, se puede expresar de diferentes maneras en el griego, como lo enseña. 3 de ellas son por medio de palabras. Usted puede honrar por medio de palabras. Usted puede honrar por medio de acciones. Y esto me asombró, el número 3, cuando lo estaba leyendo dije, uy, puede honrar por medio de pensamiento. Ahora, esto no es místico de concéntrese, no, sino lo que pensamos, lo que da vueltas en nuestra cabeza, puede honrar o puede deshonrar a Dios. Ay, nanita, tu pensamiento puede honrar o puede deshonrar. Entonces, palabras, acciones y pensamientos, de ahí puede expresarse la timí, la honra. Pero la más importante, la honra verdadera, siempre vendrá, número 4, desde el corazón. Esos son los 4 aspectos en los que se expresa la honra: palabras, acciones, pensamientos y desde el corazón. Pero escuche esto, si la honra no viene desde el corazón, aunque haya palabras, acciones y pensamientos, no tiene profundidad. Y una vez más, limita al Señor Dios Todopoderoso. Relacionalmente con otros, la honra a nuestros hermanos en Cristo, la honra a los hijos a nuestros padres, la honra del esposo a su esposa, la honra de la esposa a su esposo. Amados, ¿hay galardón completo, galardón parcial o ningún galardón? Y todo se sostiene de un punto principal: la honra. La verdadera honra, amados, se origina desde el corazón. Isaías capítulo 29, versículo 13. Jesús citó este mismo pasaje y dijo Jesús: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mire lo que revela este pasaje. Número 1, que el pueblo honraba con acciones, acercándose. Se acerca a mí, es una acción, da pasos para acercarse a Dios. Segundo, honraba con palabras. Oh Señor, tú eres Señor magnífico, no hay nadie como tú, te honramos. Y sus palabras honraban al Señor, pero su corazón no le estaba honrando. Dijo: su corazón está lejos de mí. ¿Sí está aterrizando la idea? ¿Si está llegando el mensaje? Este mismo pasaje de Marcos capítulo 6 lo encontramos en Lucas y lo encontramos en Mateo. Se relata en los 2 evangelios. Mateo, Lucas y Marcos relatan este acontecimiento de Jesús en Nazaret. Vamos a Lucas capítulo 4, por favor. Porque en Lucas capítulo 4 hay una amplitud de lo que pasó en Marcos capítulo 6. Es lo mismo. Sin embargo, Lucas explica más a detalle lo que estaba pasando en ese lugar. ¿Está conmigo? Déjeme tomar tantita. Dice la palabra: vino a Nazaret, donde se había
criado, y en el día de reposo, o sea, el día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó ¿a qué? A leer. Se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar, o sea, él buscó, no que le haya tocado, sino que buscó el lugar donde estaba escrito. Escuche, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Dice la escritura, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Ahora, esto es un aspecto importante del pasaje. Dice, y los ojos ¿de quién? ¿De quién? De todos estaban fijos en él. Y ponga atención a lo que dijo el Señor. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Es lo mismo que está pasando en Marcos capítulo 6, cuando dice que Jesús no pudo hacer milagros allí. Esto es algo más amplio de lo que está pasando. Jesús se para en la sinagoga, abre el rollo de Isaías, lee el Espíritu del Señor, una profecía mesiánica, cierra el libro, se lo entrega el ministro. Tú eres el ministro de la sinagoga, mi hermano Efra. Y llega y dice, y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. En las sinagogas, hasta el día de hoy, en las más ortodoxas, hay una silla vacía esperando al Mesías. Las sinagogas tienen un deseo ferviente de jactarse de que a su sinagoga llegó el Mesías. Y la silla siempre está vacía. No se sienta el rabino, no se sienta el principal de la sinagoga, no se sienta el ministro, no se sienta nadie. Esa silla está reservada para el Mesías cuando Él regrese. Y de repente Jesús de Nazaret abre el rollo, lee Isaías, lo enrolla, lo pone en las manos del ministro, va a la silla que nadie se sienta y les dice, hoy se ha cumplido esta palabra frente a ustedes. Y todos le veían. De repente, amado, el cumplimiento de una promesa mesiánica, de una promesa del Salvador del mundo, estaba frente a sus ojos. Y dice la escritura así: y todos, ¿qué? Daban buen testimonio de él y estaban de gracia que salían de su boca. Hasta ahí, hasta ahí. De repente sucede este acontecimiento impresionante. ¡Ah! Se sentó en la silla. ¡Ah! Es el Mesías. Las palabras que salen de su boca las siento aquí. ¿No es este? ¿No es el hijo de José? De repente la maravilla, la emoción, fue un momento de la carne nada más y no una revelación del Espíritu. Y no pudieron darle honra. Algo extraordinario estaba pasando frente a ellos y lo tomaron como algo ordinario, átimos, y deshonraron al Señor en ese lugar. Y estando Jesús allí, viendo la deshonra de toda la gente, dijo: no puedo hacer nada aquí.
Es que de verdad, cómo quisiera que hubiera dicho no quiero. Pero dijo no puedo. Otra vez, no por coraje porque lo deshonraron, no por coraje por lo que le hicieron, no. Es un principio eterno y el Señor se mueve en esos principios y en esas leyes. Él es fiel y justo y no falla su palabra. De repente la gente comenzó a cuestionarse: ¿no ese es el niño que estuvo con Jaimito en el salón? ¿No es el jovencito que nos hizo las sillas y la mesa del comedor? ¿No es el que nos hizo la cajonera? ¿Ese fue el que hizo la cajonera? Sí, mira, es el hijo de María, mi amiga. Ellos, los de Nazaret, tenían una visión de cómo era el Mesías, de cómo era aquel que había de venir. Y esa imagen fue desarrollada por las Escrituras. La misma palabra de Dios dice en Isaías: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro. Será admirable, consejero, Dios fuerte. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Él reinará para... O sea, ellos tenían la imagen del guerrero que se iba a levantar como el Mesías. Y de repente se dan cuenta que el Mesías es un muchachito de 30 años que era su vecino, que lo conocían muy bien porque jugaban al fútbol con él. Y lo deshonraron. Ellos tenían una imagen del guerrero que los libraría de la opresión romana. Pero de repente llega este Jesús que es de la misma comunidad, que su familia sigue viviendo ahí todavía. Sus hermanos viven en Nazaret, su papá, su mamá viven en Nazaret. Y no es lo que esperaban. No es lo que estaban esperando. Le quitan el valor y lo deshonran y lo ven como algo ordinario. Amados, este principio aplica a nuestra vida. Escuchen, muchos hijos han deshonrado a sus padres porque sus padres no han sido lo que esperan que sean. Y eso no tiene nada que ver con la honra. Eso no tiene nada que ver si honramos o no honramos. La honra nace desde el corazón y es un principio bíblico y eterno que si lo aplicamos, el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida en esta tierra. No está diciendo: oye, si tus papás son buenos, mira, pues considera. No, simplemente dice: honra. El timí no está determinado por acontecimientos externos. El timí, la honra, simplemente brota y nace del corazón. Y muchos han deshonrado a Dios porque no es lo que esperaban. Y muchos han deshonrado a su esposa porque no es lo que esperaban. Y muchos han deshonrado a sus padres porque no es lo que esperaban. Y muchos han deshonrado a pastores porque no es lo que esperaban que fueran. Ellos tenían una imagen que no era lo que esperaban. Ayer que escribía esto, el Espíritu Santo me dijo estas palabras. Escucha lo que te dice el Espíritu. Muchas veces te va a enviar el Señor lo que necesitas en un paquete que no quieres. Y la honra que demuestres en ese punto va a determinar galardón completo, galardón parcial o ningún galardón. El galardón que recibimos de parte del Señor, todo se basa en el principio de la honra. Si no hay honra, no hay galardón. Vamos a ver un escenario más. ¿Sí me aguanta? ¿Sí? ¿Está conmigo? Respire. Tranquilo. El hermano Juan trae casco. Él ya está bien.
Ya le rebotó todas. Le está hablando el Señor. Lucas capítulo 5, verso 17 al 26. Este pasaje lo leímos en la predicación, los que ponen todo delante de Jesús, ¿se acuerdan? Los amigos del paralítico que trajeron delante de Jesús. Bueno, es el mismo pasaje. Lucas 5, 17 al 26. Aconteció un día que el Señor estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y miren lo que dice la palabra. ¿Y qué? Y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. La Biblia nos dice que que estaban en una casa. En otro evangelio dice que estaban en una casa. En otro evangelio, en una versión amplificada, dice que eran muchísimas personas que estaban ahí. Muy probablemente entre 150 y 200 personas. Era un buen terreno que tenían ahí los dueños de esa casa. Y en ese lugar que estaban reunidos, en esa casononona que estaban reunidos, había 150, 200 personas. Amados, de ese número de personas, si aplicamos un porcentaje lógico, mínimo 20, 25 personas mínimo necesitaban sanidad de Jesús en ese lugar. Y la palabra de Dios dice que el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Él tenía la capacidad, Él podía sanar a todos los que estaban en ese lugar. Nada lo limitaba a poder hacerlo. Bueno, sí, una cosa: la honra. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces dice: los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, o sea, a pensar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo no estaban hablando, ellos no dijeron: ¿quién es este? ¿Y ahora por qué perdona pecados? No, estaban. Y Jesús conoce los pensamientos. Y Jesús les dice: ¿qué están pensando en sus corazones? Usted puede honrar en su pensamiento a su papá, puede honrar en su pensamiento a su hermano en Cristo, pueden honrar en su pensamiento a su pastor también, ¿por qué no? Luego se echa sus tacos al pastor y no, y el pastor, y el pastor, y el pastor. Te puedes honrarlo. Puede pensar: no, si yo fuera el pastor, no hombre, yo ya no. Usted puede, y yo no, ni me voy a enterar. Muy probablemente ese pensamiento se va a convertir en una palabra, y la palabra se va a convertir en una acción, y la deshonra va a ser más abierta, ¿verdad? Pues bueno, por eso dice: mirad por vosotros mismos. Pero a Dios, si desde el principio lo deshonra con su pensamiento, hasta yo. Es que esto es un golpe bien duro de realidad, porque muchas veces pasa por nuestra mente que: Señor, es que lo que yo haría en tu lugar. O empezamos a tratar como ordinario lo que no es ordinario, lo que es sobrenatural y lo que es del Señor y lo que es eterno. Y Jesús los confronta y dice: ¿qué es esto que piensan en sus corazones? Recuerde, la honra se expresa en acciones, en palabras y en pensamientos. Y luego Jesús le sigue diciendo: ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo, entre paréntesis, dijo al paralítico. Estaba lleno de gente, pero habló a uno solo. A ti te digo: levántate, toma tu lecho
y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos en asombro, glorificaban a Dios. Ahora sí, chiquititos, ¿verdad? Glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos, pero no las experimentaron. Recompensa parcial. Solo pudieron ver. Y todo vuelve al mismo principio: la honra. Amados, mi deseo como su pastor es que usted viva una recompensa completa y galardón completo en su matrimonio, con sus hijos, en su casa, en su familia, en su trabajo, en todo, amados. Pero el Espíritu del Señor me pone esto fuertemente: si no honramos a Dios, Él no puede. Muchas veces Dios tiene misericordia y nos abre puertas que ni merecemos, amor, ni merecemos, pero tiene misericordia si nos abre puertas. Y mal interpretamos eso. Y mientras nuestro corazón no cambie y sigamos viendo el atimos y no el timí, será muy difícil el mover del Señor en casa. Recapitulando, ¿está conmigo? Ya terminamos. Recapitulando: número 1, la recompensa de Dios es el galardón completo. Lo podemos recibir en esta vida y en la porvenir. Eso es lo que aprendimos, ¿verdad? También aprendimos que hay diferentes escenarios de recompensa, que es sin recompensa, recompensa parcial y recompensa completa. También aprendimos que una vida de honra es crucial para recibir esa recompensa. Es la llave que desata la recompensa, tanto parcial, ninguna recompensa, o recompensa completa. Y número 4, aprendimos que la honra se puede dar en palabras, en acciones, en pensamientos, pero la más importante siempre viene desde el corazón. Podemos honrar en todos los aspectos, pero si no viene del corazón, no sirve de nada. Y este principio de la honra, amados, nos va a abrir un camino tremendo en lo que queda por delante. Y si usted y yo aprendemos a honrar como la palabra de Dios nos enseña a hacerlo, vamos a estar preparados, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Y Él, amados, Él viene por una iglesia, escuche, que le honra. Que le honra. Quiero animarlo a meditar en esas preguntas. Apúntelas, por favor, para que las piense y las medite en estos días. Primero, ¿estoy recibiendo galardón parcial, galardón completo o ningún galardón? Medítelo, piénselo. A lo mejor su galardón parcial, usted ha imaginado que es su galardón completo, pero nada más es parcial. Dos, ¿en qué área de mi vida debo desarrollar la honra? ¿En qué área de mi vida debo desarrollar la honra? Más adelante, en las próximas semanas, vamos a hablar de la honra a los padres, la honra en el matrimonio, la honra a las autoridades. Vamos a aprender todo eso. Pero yo creo que desde hoy podemos analizar en qué área necesito mejorar la honra. Obviamente la más importante, amados, es la honra a Dios, porque sin honrar a Dios, pues de nada sirven las demás. Pero medítelo y piénselo. Y por último, esta pregunta, por favor,
medítela en su corazón. Con todo lo que aprendimos en la definición de honra, Timí, amado, pregúntese: ¿estoy realmente honrando a Dios?